Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Y en este video vamos a preparar un delicioso panqué navideño o un bizcocho navideño que está riquísimo, no te lo puedes perder. Y en esta ocasión vamos a mandar unos saludos a toda mi gente hermosa que se encuentra en la ciudad de los vientos, allá en Chicago, Illinois. Especialmente a Elizabeth Valencia y toda su familia, un saludo, un gran abrazo. Y a ti que estás viendo este video, te mando un gran saludo y un gran abrazo también. Pásala bonito, cuídate mucho, protege a tu familia, que es lo más importante. Bueno, vámonos a la preparación de este delicioso panqué navideño que está riquísimo. Te lo recomiendo para que lo prepares. Y para preparar nuestro delicioso panqué navideño vamos a necesitar, aquí tengo una lata de leche condensada que es el equivalente a 13 onzas, 3 tazas de harina regular, harina que normalmente tienes en tu cocina, la de todo uso, media taza de frutas confitadas, que vendrían siendo estas, media taza de nuez troceada, aquí tengo 5 onzas de arándanos secos, 2 cucharaditas de polvo para hornear, una cucharadita o un chorrito de esencia de vainilla, media taza de leche, 4 huevos, aquí tengo media cucharadita cafetera de sal, 2 barras de mantequilla a punto de pomada o en su defecto son 226 gramos. Y para decorar nuestro bizcocho o nuestro panqué navideño, aquí tengo cherries, frutas confitadas, nueces y almendras fileteadas que ya hemos tostado. Bueno, vámonos a la preparación de este delicioso panqué navideño que está riquísimo. Y mira, aquí lo primero que tenemos que hacer, vamos a enharinar nuestra fruta confitada, las nueces y los arándanos secos. Los vamos a agregar aquí en el mismo bol donde tenemos la fruta confitada. Agregamos los arándanos y aquí he separado un poco de harina para enharinar esto, para que a la hora de mezclarlo con la masa, la fruta seca, la fruta confitada, la nuez, no se vayan hasta el fondo de nuestro panqué. Aquí más o menos es como una cucharadita o 2 de harina. Esto es solamente para que los trozos de fruta no se vayan hasta abajo. Bueno, y ahora a continuación, aquí en nuestra máquina, aquí tengo una mezcladora, vamos a agregar la mantequilla. Recuerda que la mantequilla tiene que estar a punto de pomada para que no esté tan dura. Vamos a agregar la leche condensada. Vamos a proceder a mezclarlo. Lo ponemos a velocidad 1. Y gradualmente vamos a ir incrementando la velocidad hasta terminar con una mezcla totalmente homogénea. Y ahora vamos a agregar los 4 huevos y vamos a seguir batiendo a velocidad 1 y vamos a ir incrementando las velocidades gradualmente. Y a continuación vamos a agregar nuestra harina, pero vamos a tamizarla. Y aquí con la ayuda de un colador vamos a tamizar la harina. Agregamos el polvo para hornear. Recuerda que son 2 cucharaditas de las cafeteras. Esto es muy importante que no lo vayas a omitir. Procedemos a mezclarlo nuevamente a velocidad 1. No le vayas a poner a velocidad alta porque la harina te va a brincar a tu cara, ¿ok? Ten mucho cuidado. Y cuando veas que tu harina se va integrando con los demás ingredientes, vamos a ir incrementando las velocidades gradualmente. Agregamos la sal, la leche y la vainilla. Y vamos
a mezclarlo. Y una vez que tu mezcla esté totalmente homogénea, vamos a agregar los arándanos, las frutas confitadas y las nueces troceadas. Pero ahora lo vamos a hacer con la mano. Tenemos. Recuerda que los hemos enharinado anteriormente para evitar que se nos vayan hasta el fondo de nuestro panqué. Y aquí ya tengo, mira, nuestro molde. Es un molde redondo con esta figura. Tú puedes utilizar el que tengas en casita, que sea de 9 pulgadas de ancho por alto de 3 pulgadas. ¿Okay? Esa es la medida que estamos utilizando para toda esta consistencia, para toda esta mezcla de nuestro panqué navideño. Bueno, ahora vamos aquí a ponerle mantequilla en aerosol para asegurarnos que tengamos a la hora de sacarlo del horno para que despegue fácilmente y no se nos vaya a quedar pegado en nuestro molde. Lo vertimos aquí. Procedemos con nuestra espátula a esparcirlo completamente. Y ahora le vamos a dar unos golpecitos aquí en la mesa para que nuestra mezcla se expanda por todo nuestro molde. Listo, y ahora nos vamos a ir al horno, que ya lo tenemos precalentado, 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit. Aquí ya tenemos nuestro horno. Mira, aquí le puse una charolita con un poco de agua, esto para ayudar a distribuir el calor uniformemente en el horno. Y vamos a colocar nuestro panqué navideño. Nos vemos en un ratito. Y después de 50 minutos ya nuestro panqué navideño o bizcocho navideño ya está totalmente listo. ¿Cómo te das cuenta? Insertas un tenedor o un cuchillo. Si sale limpio, ya está listo. Si sale manchado, lo puedes dejar por unos 5 minutos más. Ahora lo voy a dejar enfriar antes de desmoldarlo y nos vemos en la mesa en la presentación de esta delicia. Y a continuación, aquí tenemos ya nuestro panqué navideño o bizcocho navideño súper esponjoso, muy rico. Te lo recomiendo que lo prepares y lo disfrutes ahora en estas fiestas. Bueno, vamos a decorar nuestro panqué con frutas confitadas, cerezas, nueces troceadas y almendras. Y vamos a preparar un glaseado clásico muy sencillo, pero muy sabroso. Y tengo una taza de azúcar impalpable o azúcar glass. Le vamos a poner de 2 a 3 cucharadas de leche, dependiendo de qué tan suave lo vayamos queriendo. Agregamos la leche. Primero vamos a agregar 2 cucharadas y vamos a proceder a mezclarlo. Y conforme vayamos viendo, si le falta leche, pues le agregamos otra cucharada más. Y si con 2 cucharadas está perfecto, pues así lo dejamos. Y aquí le voy a agregar una cucharadita más porque le falta todavía. Recuerda que irle tanteando las medidas para que no te vaya a quedar muy aguado. Y esta es la consistencia que estamos buscando, mira, aquí, que no esté tan aguada, pero que tampoco esté tan espesa. Le agregamos el azúcar glass. Te invito a que si es la primera vez que nos estás viendo, suscríbete al canal El Sabor Latino, activa la campanita para que no te pierdas ninguna receta. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Y una vez que tengamos ya nuestro panqué totalmente glaseado, vamos a agregar las frutas confitadas y agregamos las nueces también. Las ponemos aquí encimita. Toda esta decoración ya es opcional y a tu gusto, ¿eh? Yo te doy la receta para que la hagas porque sabe deliciosamente rico así.
Pero tú puedes variarle, puedes combinarle. Si no te gusta la fruta confitada, puedes ponerle fruta fresca. Y ahora vamos a colocar nuestras cerezas. Vamos a colocar así. Nos vamos a ir guiando para tener una línea fija con los palitos. Y también vamos a colocar las almendras. Aquí las voy a poner yo entre las cerezas. Te vuelvo a repetir, aquí tú puedes jugar con tu imaginación y puedes decorarlo a como más te guste. Aquí tenemos ya nuestro bizcocho o nuestro panqué navideño ya decorado, súper hermoso. Y ahora vamos a partirlo para que veas lo delicioso y lo esponjoso que está por dentro. Te va a encantar. Y aquí tenemos ya nuestra rebanada de nuestro delicioso panqué navideño o bizcocho navideño, súper esponjoso. Te lo recomiendo que lo prepares ahora en estas fiestas, te va a encantar. Bueno, nos vemos en el próximo video, cuídate mucho, espero lo prepares y te guste. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo, nos vemos en el próximo video.